El lenguaje es un tema bastante complejo. Como el mismo lenguaje puede explicar el fenómeno del lenguaje, mientras se usa el mismo. Todo lo que sabemos y entendemos al final lo forma el mismo. Durante años y años como humanidad hemos ido haciendo el lenguaje algo más y más complejo. Parece que nacemos con este don de poder comunicarnos de forma compleja. Al final, cuando somos niños, poco a poco empezamos a aprender palabras, hasta que de la nada tienes 25 años y no recuerdas nada si no es por ayuda de las palabras, el lenguaje, pues este te constituye. Los animales parecen tener una capacidad más limitada sobre esto, ya que por más que intentes que tu perro entienda cada una de las palabras que dices, no lo hará. Aunque también puedes intentarlo y enseñarles desde pequeño y pues aunque no pase, claramente siempre hay alguna que otra palabra que lo hará, pero nunca será lo mismo. El lenguaje es difícil de entender. Hay muchas lenguas, idiomas y dialectos que nos separan, no solo de entendimiento del otro, sino de la forma de entender el mundo. En cada idioma hay palabras que no se pueden traducir exactamente a otros, ya que carecen de sentido y ya que es una forma distinta de referirse al mundo o a un cierto fenómeno de la vida. El problema es que para entender todo, habría que explicar todo, conocer todo y poder comunicarlo todo. Y puede que tengas que ser el mismo universo para hacer eso. Y ese es el primer problema que tenemos, y es que no nos entendemos dialogando. Dialogando siempre nos ha costado entendernos como humanos. ¿Cuántas veces pasa que por explicar algo la otra persona malinterpreta lo que quisiste decir? Y no importa si fue la culpa de la comprensión del otro o si fue la falta de poder explicativo que tú tengas, porque al final el objetivo fue fallido, y era comunicar algo en específico. Claro, entre los mismos grupos hay reglas del lenguaje, que si sales de ese grupo ya no funcionan. No le hablas igual a tus amigos que a tus padres. Entre tus mismos amigos no eres igual comunicándote. Diferentes contextos, diferentes reglas. Y ese es el lenguaje, algo tan complejo que se puede seguir divagando sin llegar a ninguna conclusión, y mucho menos hacia un entendimiento. Por eso siempre debemos preguntarnos, ¿qué es el lenguaje? ¿Hay una forma correcta de usar el lenguaje? ¿Cuántos problemas se han podido evitar si hubiera una comunicación asertiva y no todos los juegos de palabras y dobles sentidos que existen? ¿De dónde viene el lenguaje y las palabras? ¿El hablar y escribir es la única forma del lenguaje? Y varias preguntas más estaremos hablando hoy. Yo soy Mario. Yo soy Fermat. Y estamos más allá que acá. Y bueno, vamos a usar nuestro lenguaje para decir mamadas, güey. Efectivamente, güey. Nosotros el lenguaje, ¿para qué lo usamos? Para decir pendejadas. Para no explicar nada. Para no explicar nada. nada. Yo cada vez que escucho un reel, güey, yo ya me di cuenta, güey, de que parezco tartamudo, güey. Sí, no sabemos hablar, güey. No sé hablar, no sabemos hablar, no sé comunicarme, güey. No. Yo la otra vez me di cuenta, güey, de que me paso de un tema a otro sin ningún contexto, güey. Sí, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Sí. Y las dos personas que nos escuchan, nos están escuchando porque les gusta escucharnos hablar de nada durante una hora, básicamente. Sí, ajá, exacto. Saltar de tema en tema y de repente en algún punto de la mitad de la conversación recuperar el primer tema que empezamos. Que dijimos como de, chinga, nosotros estamos hablando de eso, ¿no? Sí, exactamente. Este es nuestro objetivo ahora. Ese es el lenguaje en pocas palabras, ¿no? Bueno, y eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias. Para ti, ¿qué es el lenguaje? Pues está bien culero. O sea, yo siento que el lenguaje siempre tiene que ver con la necesidad de comunicar algo, ¿no? Yo siento que es una definición muy vaga, pero creo que también es una definición que permite como ampliar otros contextos, ¿no? O sea, la pintura puede ser un lenguaje, el arte puede ser un lenguaje porque busca en su necesidad de comunicar algo, utiliza ciertas piezas, ¿no? Pero ahora, el lenguaje hablado, yo creo, bueno, todo lenguaje en general se necesita de una interpretación, ¿no? Y eso es ahí en donde empezamos a tener problemas, ¿no? En cómo vamos a interpretar cierto lenguaje o ciertas cosas que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, una pintura siempre va a necesitar de una interpretación, ¿no? O sea, siempre va a necesitar de alguien que te diga qué va a hacer. Claro, es que una pintura, por ejemplo, de Dios tocando la mano de una persona, de Adán, eso requiere mucho contexto. O sea, obviamente, si tú le pones eso a un yo qué sé, a un budista, pues no lo interpretaría de la misma manera, ¿no? Porque vive en otro contexto. Exactamente, o sea, por ejemplo, si tú pones como cualquier pintura, digamos, famosa del Renacimiento y que pones a un Caravaggio o lo que sea, ¿no?
a cualquier persona que no esté familiarizada, incluso no vayamos tan lejos, ¿no? A los jóvenes de hoy en día, babos. O sea, los güeyes Los jóvenes hoy en día. Hoy día estamos, A ver, ya estamos, está viejo. estamos más cerca de los 30, güey. Ya tenemos que aceptar que estamos viejos, güey. Si se los pones, los güeyes van a decir así como de, pues, no lo entiendo. O sea, es lo que siempre pasa en clase de arte, por ejemplo, ¿no? Es como, pues, es una pintura. O sea, hay un güey, una señora gorda y ya está, ¿no? O sea, Y es no entiendo nada. exactamente, yo creo que lo que quería decir en este texto, porque ni yo sé qué quería decir en este texto, Ajá. es lo importante también del lenguaje. A veces Ujú. uno tampoco sabe lo que quiere decir, ¿no? Hasta que lo dice. Hasta que lo dice. Y que de hecho es una parte fundamental de la psicología, ¿no? Ujú. Que dice de que tú debes que decir las cosas para después entender qué es lo que, cuáles son tus procesos, Ajá. pues incorrectos, ¿no? Mentalmente para Ujú. irlos corrigiendo poco a poco. Pero bueno, lo que digo acá es de que no nos entendemos. Sí. Ajá. No podemos entendernos del todo bien. Yo creo que eso lo decía, por eso lo saqué acá, Jesús G. Maestro, que Ajá. decía, los hombres no nos entendemos hablando, Ujú. se entienden gritando, golpeándose o Ujú. haciendo eso. Pero al final también es un tipo de comunicación, ¿no? Sí, Es un lenguaje, ¿no? Más físico, más primitivo, Ujú. entre comillas, pero al final es un tipo de lenguaje. Sí, y no por utilizar, porque yo creo que vamos a utilizar ese término mucho en este podcast, que es primitivo. Primitivo no quiere decir que es menos, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. ¿Y cómo se llama? Aquí decía, hay una forma correcta de usar el lenguaje. Eso yo creo que es más al fondo, no más hasta el Ajá. final. Pero a mí algo que me parecía muy interesante de lo que estaba escuchando con Ernesto Castro, ¿no? Es que al final, si bien la pintura y todo esto, como que tenemos contexto, ¿no? De que Ajá. siempre cualquier tipo de comunicación no verbal va a requerir de una cierta interpretación, ¿no? La música requiere de cierta interpretación, ¿no? Incluso cuando escuchamos a un Bach, a un Tchaikovsky, sí o sí necesitas como tener cierto conocimiento musical, o que alguien te diga, no, es que esto lo escribió en este contexto, entonces por eso están, entonces, ok. Como que Sí, siempre... claro, una canción de Bebetrix no sería... Danny Flow necesita interpretación. Ajá, Danny Flow, ¿cómo se llama? Dracuqueo es Dracuqueo, interpretativo. Ajá, Dracuqueo es muy interpretativo. Porque, ¿qué es lo que empala, güey? Ajá, exacto. ¿Qué es lo que calienta? Que calienta, exactamente. Sí. Entonces, pero lo curioso con el lenguaje es que el lenguaje también necesita cierta interpretación. Pensamos que el lenguaje o las palabras, digámoslo así, no requieren interpretación, sino que las palabras dicen lo que dicen. Y en realidad no. En realidad siempre va a requerir de cierta interpretación, ¿no? Que de hecho me parece chistoso porque eso me hace recordar a pues la pelea entre Donald Trump y Zelensky, güey. Donde... Ya nos pusimos Sí, políticos. ya nos pusimos políticos. Pero me dio gracia porque Donald Trump le decía, aquí nosotros tenemos... Tú ya no tienes cartas. Ujú. Nosotros estamos manejando las cartas. Y Zelensky le dijo, pues, porque él no, seguramente no habla tanto inglés, además iba medio raro, iba como que tocadito, saber de qué. Es ruso. Sí. Quieran o no, van a ser rusos. Ajá. Entonces, la cuestión es de que Zelensky les dijo, aquí no estamos jugando cartas. Y es cuando decís, creo que no entendió. Creo que no entendió la metáfora. Creo que no entendió la metáfora, exactamente. Exactamente, Entonces, güey. es como de, ¿es eso, no? El lenguaje. Ajá, es como la interpretación, ¿no? Es como de Donald Trump empezaba con esa su metáfora tan interesante, ¿no? Como de, porque como que doy a entender más con mis palabras, ¿no? Y Zelensky es como de, güey, ¿de qué estamos hablando? O sea, no sé de qué chingados. Y es ahí en donde surge como la interpretación, ¿no? Me parece interesante lo que mencionabas al inicio, ¿no? De cómo hay varios lenguajes y en la traducción siento que es el primer acercamiento que se tiene con un lenguaje, ¿no? Cuando tú quieres aprender otro idioma o lo que sea, como que también tu propia cabeza tiene que empezar a estructurarse para ver la vida de otra forma, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que es mamada? Que esto, lo de que digan, no, es que cuando hablo en inglés soy otra persona, o cuando hablo en otro idioma soy otra persona, o sí crees que la forma en la que, o sí crees que tu idioma va a determinar mucho cómo ves la vida? A ver, yo creo que obviamente es de mamador el decir que Yo lo digo. Cuando hablas Yo lo inglés digo. eres diferente. Yo lo digo. Pero claramente hay cosas que puedes explicar de mejor manera y hay cosas que puedes explicar de peor manera. Ujú. O sea, por ejemplo, yo siempre te he dado este ejemplo que a mí me gusta mucho decirlo y es que yo no me sentí gosteado Ujú. hasta que conocí la palabra Gostear. gosteado. Ujú. O sea, yo decía, bueno, no me contestó, decía, bueno,
X, babos. Pero ya después, cuando conoces la palabra gosteado, decís, me está gosteando, babos. O sea, se reinterpreta. Aunque sea que tú digas, no, pero exactamente gosteado es no estar, no recibir el mensaje. Pues no es lo mismo no recibir un mensaje a ser gosteado. A ser gosteado. Porque que no te responda un mensaje que no era con intención de que te respondiera, eso no es ser gosteado. Ser gosteado es que no te responda algo que tuvo que haber sido contestado, respondido. Pero tú piensas que es como, por ejemplo, yo siento que sí hay cierta parte cultural ahí, ¿no? De decir, ¿por qué, por ejemplo, para nosotros es muy difícil entender filosofías como el taoísmo, como el budismo, como entender las culturas orientales? Y yo siento que parte de eso es principalmente por el lenguaje, ¿no? La forma en la que ellos estructuran, y entrando como incluso a términos más específicos del lenguaje, ¿no? O sea, hay muchos lenguajes, o siento que nuestros lenguajes verbales requieren mucho del verbo, ¿no? En cambio, los lenguajes orientales requieren mucho, por ejemplo, de la unión entre palabras, cómo se relaciona una palabra con otra. Por ejemplo, en la escritura japonesa, si tú quieres escribir como muchos hombres, o quieres escribir como hombres en plural, tienes el kanji de hombre y tienes que escribir como varios hombres. Pero si quieres escribir el kanji de mujer, tienes que usar el kanji de hombre y lo tienes que usar como en casa, lo tienes que encerrar en una casa. Hombre encerrado en casa significa mujer. Entonces es como que siento que la forma, independientemente, yo sí siento que cada lenguaje que tú hables te va a forzar a ver y a expresar tus ideas en otra forma, más allá de la de tu lenguaje nativo. A ver, yo creo que sí, es inevitable pensar en eso y que como tú dices, sí afecta. Pero lo que tú estabas diciendo es de que si te hace otra persona, pues obviamente no, o sea, no... No, pero sí otra, pero por lo menos sí otra personalidad. Sí, exactamente. Ser muy serio en un lenguaje y muy... Bueno, que de hecho yo creo que lo que tiene mucho el español es que es muy serio, ¿no? Hasta por la misma Academia Real Española, que se toman muy en serio, ¿no? Las reglas, las reglas gramaticales. O sea, yo he visto más de parte de... O sea, en español el decir, tú estás debatiendo y no escribiste una tilde, te lo echan en cara y perdiste el debate. Sí, básicamente. O sea, yo lo he visto más en español que en inglés. O sea, en inglés pasa, o sea, quienes te reclaman la gramática, te dicen que lo estás escribiendo mal, pero no se lo toman tan en serio, tan a pecho. En cambio, en español es mucho más de, pendejo, no sabe escribir. No sabe hablar, babos. No sabe hablar. Exactamente. Pero yo siento que al final... Sí va a haber, pero no lo quiero decir, por ejemplo, porque hay un ejemplo muy famoso de un rey, creo que francés tenía que ser, que decía, yo hablo inglés en los negocios, italiano con las mujeres, francés con mis amigos y español con los pobres, babos, una cosa así. Y era como de... Tampoco estamos hablando de que ciertos idiomas están más enfocados a otra cosa. Solo estamos diciendo que... O bueno, por lo menos yo estoy diciendo que hay que ciertos idiomas te van a ayudar a ver la vida de otra forma. Porque hay palabras en inglés o la forma, por ejemplo, en la que tú estructuras oraciones en inglés, te obligan a ver la vida o materializar ciertos conceptos de otra forma que como tú lo harías en español, ¿no? Que es lo mismo que nosotros siempre hemos... yo te he dicho, mejor... pues que, por ejemplo, cuando tú lees Pessoa... Se lee muy bien a comparación de otros poetas, o sea, que no son españoles, o sea, obviamente los españoles, pues, tú lo escriben en español y se entiende más el contexto, pero si lees otros traducidos, cuesta más entenderlo, pero Pessoa no tanto. ¿Por qué? Porque el portugués y el español al final no son tan diferentes, en cambio el inglés y el español sí son mucho más diferentes, que hace que traducir El Cuervo, creo que se llama, ¿de quién es? Se me fue el nombre del poeta, pero bueno. De Allan Poe. De Allan Poe, queda muy raro. Sí. Incluso tú cuando lo lees con tu inglés de Open English, pues también dices así como de, la verga, esto está raro ese como lo está escribiendo, ¿no? Pero lo interesante de la traducción, y es algo que muchas editoriales se dan cuenta, que es que hay como una regla no escrita, que es que cada 30 años hay que volver a traducir a los clásicos. Porque, no por un tema de que, digamos, de que no conocíamos ciertas palabras o que con la investigación filológica fuimos descubriendo que el verdadero significado de esas palabras. No, sino que es que
el lenguaje que se hablaba hace 30 años no es el lenguaje que hablábamos ahora. O sea, incluso el lenguaje que hablan tus papás no es el lenguaje que se habla ahora. El lenguaje que están hablando los chavos no es el lenguaje que estamos hablando ahora. O sea, No, que ya tú y siento yo eso de aprendimos los a hablar. chavos, güey, de Yo que, también, güey. que hablan unas cosas que... Que dicen traca, babos. Sí, yo escucho, yo digo, no sé qué es... No entendí la mitad de lo que dijeron, güey. Literal, güey. Yo siento que así nos escuchábamos nosotros cuando usábamos papu y la chingada, güey. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, güey, pero eso sí fue muy pendejado, güey. Sí. Sí. Pero bueno. Sigamos adelante, güey. No recordemos ese pasado, Sí. ¿no? Pero es lo interesante, ¿no? Es ver cómo el lenguaje también va evolucionando, ¿no? El lenguaje no es algo estático que siempre se va a quedar ahí. Entonces, incluso, aunque tú porque a mí me pasó, yo leí la Divina Comedia en un libro de la traducción de 1980 y también dije que es esta mamada. No, y el mismo... Hagamos algo tan sencillo como es el mundo del internet y todo esto, Ujú. que cuando empezó y cuando tú decís toda esta época de Ujú. Papu y todo esto, se usaba mucho, por ejemplo, el Pac-Man. Sí. Y era como que tú lo mirabas y entendías el contexto del Pac-Man, como de, era como un tipo XD más raro, ¿no? Ajá. O sea, en ese sentido. Pero se fue dejando en desuso y Ujú. ahorita, si hay alguien que te escribe un Pac-Man, decís, güey, ¿te pasa algo? Güey, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ajá. Sí, güey. Eso es lo complicado, ¿no? Pero al final con el tema, terminando de cerrar el tema de las traducciones, es eso, ¿no? Es independientemente de cómo se quiera adaptar una lengua a otra, que es imposible hasta cierto punto, porque toda persona que entre más estudias un idioma, más te das cuenta que la traducción perfecta es imposible. Porque no puedes encapsular, por ejemplo, eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Voy a dar 2 ejemplos, güey. En inglés, cuando una cosa tiene sentido, se dice make sense. O sea, una cosa, el sentido Makes sense. no es algo que una cosa tiene inherentemente. Para nosotros sí, en español nosotros creemos que el sentido Eso de una tiene cosa sentido. lo tiene inherentemente a la Eso cosa en sí tiene misma. sentido. Ajá. Ajá. En cambio, en inglés se me hace hace, sentido. me El hace sentido. El sentido se va haciendo, se va construyendo conforme tú lo vas viendo progresivamente, ¿no? El segundo ejemplo que iba a dar es la palabra madrugar, güey. No existe una palabra en inglés que se traduzca literalmente como madrugar. Lo más acercado que puedes decir en inglés es como de despertarte temprano en la mañana. Pero una sola palabra que es madrugar, y yo siento que en general el español, cuando tú dices madrugar, evocas más sentimientos que únicamente el simple hecho de levantarse temprano en la mañana. Sí, o sea, cuando decís madrugar, te recordás a Yados diciendo de que hay que madrugar para ser Exactam- rico. Ajá, o sea, yo siento, y yo creo que por ahí podemos ir agarrando el siguiente tema, que es el más Que importante. casi que madrugar es como un valor, ¿no? Exactamente. En el idioma español. Exactamente, madrugar es una cosa que engloba más allá, es más que la suma de sus partes. Si tú explicas a alguien como de más que madrugar significa levantarse temprano, tú mismo sientes que te estás quedando corto. Tú Ajá, mismo exacto, sientes o sea, no, o sea, sí, pero no. Ajá, o sea, madrugar es un mismo valor para alguien, ¿no? O sea, Exactamente. alguien que madruga, es alguien que madruga. Ujú. O hoy madrugué, estás de la verga, o sea, sí, sí Si te llevo el madrugas, Dios te ayuda. Ajá, exactamente. Que X, güey, vi un meme bien idiota, güey, que vi a Rorro, vi uno de los TikToks de Rorro, a vos, que estaba... Le hago algo a Pablo. Ajá, que estaba cocinando en el carro, güey. O sea, estaba en mi viaje y se puso a cocinar en su puto carro, babos. Ajá. Y un comentario era, cuando Dios madruga, Rorro lo ayuda, babos. Güey, eso de Roro, güey, eso es otro pedo, güey, que acá nada tiene que ver con No, el pero lenguaje, pues, pero pues estamos Es un lenguaje del comunicándonos. internet. Sí, es un lenguaje del internet. internet, ¿no? ¿Qué le vas? A Rorro, güey. A Rorro, güey. Sí, a Qué Rorro, pinche güey. machista, güey. Sí, güey. No, Pero yo bueno. a mí, me cae mejor, no sé por qué. Ah, güey. A Rorro. mí me agrada a mí. Team Rorro forever. Es graciosilla. Team Rorro forever. Pero pues sí, volvamos al tema. Volvemos al tema. Entonces, ¿tú qué crees? Porque aquí es en donde empieza a surgir el gran debate, ¿no? Ok, si ya hablamos de diferentes lenguas y diferentes contextos y diferentes emociones, ¿realmente las palabras engloban toda la cosa? O sea, ¿realmente cuando tú dices perro, toda la figura y todo lo que significa perro está contenida en la palabra perro? Ya, claro, es que el problema de las palabras es de que es que nunca terminan de definir lo que quieres que defina, ¿no? O sea, es que ese es el problema de que muchas personas creen que al decir perro se están refiriendo a todos los perros del mundo, ¿no? O sea, ¿qué es un perro? ¿Tiene 4 patas? Bueno, puede haber. Entonces, si le falta una, ya no es un perro. ¿Qué es entonces? Ajá, exacto. Ah, no, entonces no, es un animal
mamífero. Ah, bueno, pero ¿qué es mamífero? O sea, ¿qué hace a un animal mamífero? Ujú. Pero un mamífero no es un perro. O sea, un perro tiene algo más que ser un mamífero, ¿no? Ujú. Y entonces cada vez se va complicando y complicando. ¿Y cómo explicas a alguien que un perro es el perro que viste en la esquina, que todos le llaman Firulais, al cual, el cual se enoja si tú vas en una moto? Ujú. ¿Cómo explicas eso? Simplemente diciendo, no, es que es el perro. Ajá. Pero siempre queda corta, ¿no? La palabra, al final y al cabo queda corta. No puedes explicar, no todos los perros entran entre lo que todos pensamos que es un perro, ¿no? Ajá, y pues ahí es donde empieza a surgir toda la filosofía platónica, ¿no? Literalmente ese es el inicio de la filosofía platónica, el hecho de decir, cuando nos hablamos o cuando hablamos o referimos cosas con las palabras, en realidad estamos refiriendo a una idea superior que engloba todo, pues, entonces es decir, como el árbol. Entonces, cuando yo digo el árbol, cada persona imagina un árbol distinto, Ajá. pero que Una persona imagina el árbol de su casa y otra el Ajá. árbol de su parque. literalmente, entonces pero todas en sí, todas esas imaginaciones o todas esas figuras engloban en sí la pura esencia de un árbol, de lo que en realidad significa ser árbol. Que no te parece raro, o sea, a mí me pasa de que cuando me dicen, por ejemplo, cosas así muy específicas como el árbol, lo primero que te imaginas no es esa imagen caricaturizada Sí. de un árbol que te enseñaron en primaria. Sí, que es A de árbol. de árbol. Ajá, Ajá, sí. exacto. Y yo creo que es algo que por eso debemos que ver de que en la educación también, como al utilizar un lenguaje para enseñarte algo, desde ahí se va moldeando tu forma de ver la vida, ¿no? Sí, O sea, desde ahí efectivamente. tú imaginas que es un árbol ideal y tú te pones a pensar realmente y pues un árbol ideal no es el árbol caricaturesco Sí, que te güey. enseña, pero es lo primero que pensás cuando dices un árbol. Es ese tronco grueso con frondoso, verde Ajá. y pues no todo árbol es así. No, ni siquiera. El ejemplo más claro está con la casa, güey. Nunca te pasó de que dibujen su casa y todos los niños siempre dibujan la misma perra casa con un triángulo arriba, que es un Ajá. cuadrado de un triángulo. Y realmente cuando miras, por lo menos en Guatemala, ninguna puta casa es así. Exactamente. O sea, es muy rara la casa que es así. Exactamente, entonces. Porque esa es más como una cabañita, ¿no? Lo que se dibuja. Es la Ajá. es la casa típica europea, ¿no? O incluso estadounidense, ¿no? Que Ajá. la que vemos en Que caricaturas. donde hay un ático y hay una Ajá. ventana circular. Sí, Exactamente. pero que acá no hace sentido mucho. Ajá, que aquí es como de. Aquí tenemos una terraza, güey, donde está el perro Pero con cuando una te playera, dicen güey. casa, eso pensás. Exactamente. Entonces realmente nos damos cuenta que Platón que Platón estaba equivocado hasta cierto punto en eso, ¿no? Realmente no podemos hablar de que las cosas tienen una esencia Efectivamente, pura. Fernando está diciendo que Platón estuvo equivocado. Obviamente, güey. Obviamente, porque yo ya leí a todo Platón. No, pero un filósofo que yo escuché, que no me acuerdo el nombre, dijo que Platón estaba equivocado, entonces yo también voy a decir que Platón estaba equivocado. ¿Tú le creíste a ese filósofo? Yo le creí más, Ok. ajá. Porque es eso, ¿no? O sea, no podemos hablar de que una cosa específicamente se agota únicamente en la palabra, en lo que nosotros referimos con eso, ¿no? Es decir, la cosa misma no está completamente encerrada en la palabra, es decir, y eso es un debate que tuvo Platón en mucho tiempo, que es como Platón les debatía de que los presocráticos creían que la palabra perro literalmente contenía cosas de la cosa. O sea, la palabra perro tiene pelo, la palabra perro ladra, la palabra perro eso. O el perro está hecho de 2 R's, por ejemplo. O sea, ellos como que creían que sí existía cierta relación entre la palabra y la cosa. Pero realmente no. Realmente las palabras siempre van a referir a algo más allá que la cosa pura misma que estamos viendo, ¿no? Y aquí surge 2 escuelas principalmente, que son las descriptivista y la referencialista. No sé decir esa mamada. De referencia. Ok. Ajá, sí, entendí. Entonces, los descriptivistas dicen que... Que es interesante eso, ahorita que, solo para dar este punto, de que tú ahorita no supiste decir la palabra, pero yo te la había entendido. Ajá. O sea, muchas veces pasa eso, o sea, tú estás hablando y las personas, o sea, tú te confundís y las personas normalmente entienden lo que quisiste decir, güey. Sí, son los putos gringos los que se hacen que si no pronuncias bien McDonald's, dicen como, ¿qué dijiste? Disculpa. Y es como, Sí. "Hijo de puta, güey". Yo sé que me entendiste, Ajá. güey. Yo sé que tú sabes Ajá. lo que dije, güey. Sí, exacto. Pero, entonces estas 2 escuelas surgen y los descriptivistas dicen que nosotros no hablamos el mismo lenguaje que nuestros antepasados. Es decir, supongamos a los
no sé, nuestros ancestros mayas, ¿no? Porque por mucho que quiera no puedo ocultar mis rasgos mayas, ¿no? Entonces, hablemos de los mayas, ¿no? Los mayas tenían una palabra agua, digámoslo así, la palabra agua, o cuando llegaron los españoles a conquistarlos, agua, existió la palabra agua, y ellos utilizaban la palabra agua. Los descriptivistas dicen que esa palabra agua y la palabra agua que usamos hoy en día no son la misma, porque no refieren a la misma cosa de lo que se está hablando. Lo que entendían los antiguos españoles y los mayas cuando hablaban de agua, pues era como pues, lo que fluye en el río, lo que está en el mar, algo refrescante para tomar, ¿no? Sin embargo, la concepción que tenemos ahora de agua es H2O. H2O. Entonces ellos dicen que no existe una relación entre el lenguaje anterior y el lenguaje actual, porque no existe una visión, porque ahora esa palabra agua está refiriéndose a dos cosas completamente distintas. Los referencialistas, por otra parte... Sí, o sea, ahorita si querés referirte a eso que está en los ríos o que puedes tomar, pues le decís agua pura, ¿no? Ni siquiera, o sea, también le decís agua, pero... O agua. Pero ya con otro contexto, ya sabiendo que toda esa agua está hecha de H2O. Ajá. Y los referencialistas dicen que sí, que tú sí estás hablando el mismo lenguaje que hablaban tus antepasados, porque existe esa referencia, sí existe ese punto en el que, como nosotros no somos seres aislados, como nosotros no somos seres que surgen de la nada, sino que tenemos antepasados que nos enseñaron el lenguaje, es decir, el lenguaje nos fue entregado a nosotros por ciertas personas, independientemente de que ahora usemos el término agua para referirnos a lo que está en el río, para referirnos a una composición química, seguimos utilizando la misma palabra por cuestiones sociales, digámoslo así. Entonces, ¿de qué lado estás tú? Pues por lo que me dices, la verdad es de que los dos me hacen sentido, no te voy a mentir, o sea, siento de que sí, o sea, hacemos referencia, el agua no sería, o sea, no le llamaríamos agua si no hubiera habido una evolución de la palabra agua, que hace referencia a lo que antes se decía que era agua, y de hecho el H2O se le dice agua por esa referencia, ¿no? O sea, se le dice agua por esa referencia, pero que ahorita cuando ya hablamos de agua, pues ya ya no hablamos de la misma cosa a la vez, pero a la vez sí, y es lo raro del lenguaje, por eso te iba a preguntar también pero después de que tú digas con quién estás, pero la pregunta es más que todo de, ¿nosotros logramos entendernos bien? Porque hay muchas palabras que hacen referencias a dos cosas, o que si dependiendo del contexto es una o es otra, entonces eso ¿dificulta o mejora el lenguaje? Yo siempre a mí los que me hicieron más sentido fueron los referencialistas, porque estoy de acuerdo de que efectivamente las palabras siempre van a hacer referencias a las cosas, pero las cosas de las que ahora hablamos no son necesariamente las cosas de las que siempre hemos hablado. Incluso esto lo hablamos cuando hicimos el podcast de la ideología, ¿no? La palabra ideología originalmente significaba como estudio de las ideas y ahora significa algo completamente distinto, ¿no? Yo creo que eso es debido y que siempre se va a deber a una evolución del lenguaje. Y por mucho que queramos evadir el lenguaje o que queramos modificar el lenguaje, no podemos quitarle esa carga social y esa carga evolutiva que va cargando, Debemos ¿no? que saber que al principio, obviamente no empezamos hablando, ¿no? O sea, no era como que habían palabras ya desde el inicio de la humanidad, o sea, antes eran solo gruñidos, como un animal, ¿no? O sea, de que habían gruñidos, expresiones y todo, y por eso es interesante siempre esta idea de que las palabras más referenciales o que indican algo en específico son las más cortas. Sí. O sea, por ejemplo, sol, vamos, o sea, sol es eso, o sea, ellos necesitaban nuestros antiguos tenían la necesidad de referirse al sol porque era algo importante para ellos poder salir de la cueva, para ellos poder salir a cazar, para ellos poder movilizarse o cualquier otra cosa. Para ellos era importante referirse el sol. Y como era una cosa a la que se referenciaban, entonces y en ese entonces, al principio, solo eran por sonidos que se manejaban, son palabras muy cortas, sol, sal, ¿qué otra? Monosílabos, pero... Ajá, monosílabos. Sí, o sea, tenés razón. Y de hecho hay una charla de Borges que está en YouTube que se llama... o sea, son 7 conferencias que él dio que se llaman Las 7 Noches. Y una se llama específicamente sobre la poesía. Y Borges trata precisamente este tema de la palabra y las cosas, ¿no?
Y él menciona que la palabra luna en distintos lenguajes tiene distinta carga. Por ejemplo, él dice que la palabra luna en español significa algo mucho más hermoso, mucho más plateado, mucho más romántico. Moon, por otro lado, significa algo más corto, algo más breve. Lu, en francés, significa algo mucho más extenso, mucho más... o sea, Borges empieza a dar como distintas descripciones de la propia palabra luna, ¿no? Y así es como, verga, cómo distintos lenguajes fueron enfocando en la palabra y aún así esas palabras tienen una distinta carga... ahí se me fue el nombre, estética. O sea, esa carga estética que nosotros le damos también a las palabras es parte de ahí. Pero yo creo que entendernos, y como dijera cualquier madre latinoamericana, entendiendo se habla la gente, yo estoy del lado de Jesús G. Maestro. Yo digo que no. Yo Ajá, digo o sea, que hablando no nos entendemos. no nos entendemos ni a vergazos. Yo digo que ni a vergazos nos entendemos. Yo creo que es completamente imposible que dos personas se entiendan mutuamente hablando. Es que el problema es que para entender a otra persona siempre... Por eso creo que siempre ha sido de mis valores más importantes personalmente, que es la empatía, ¿no? Uh-huh. Pero porque la empatía es una forma de describir ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Y al ponerte en el lugar del otro, intentas entenderlo mejor. Uh-huh. Porque si tú no te pones en el lugar del otro, no lo vas a entender. O sea, ni siquiera intentando ponerte en el lugar del otro lo vas a entender del todo. Pero si ni siquiera lo intentas, no vas a entenderlo para nada. Sí. ¿Por qué? Porque todo tiene diferente contexto y diferente... O sea, por eso tú cuando... ¿Cómo se llama? Tú cuando tu amigo no estás de acuerdo con él, decís, deja de estar chingando. Pero cuando no estás de acuerdo con tu mamá, no le decís, deja de estar chingando. Le decís, ¿te callas? No Por decís nada. ejemplo, no decís nada. Porque el que calla otorga. Entonces, no decís nada. Pero son diferentes formas de, obviamente, expresar algo, ¿no? Sí, y al final todo el lenguaje se reduce a eso, ¿no? De intentar comunicar una expresión, no lo voy a decir artística, pero le voy a decir estética, de qué es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? O sea, yo necesito transmitirte que estoy triste, que lo que tú hiciste, por ejemplo, me lastimó, ¿no? En una relación, ya sea de amistad, o de pareja, o incluso familiar, ¿no? Sí, o esta misma frase que te decía, deja de estar chingando, obviamente cuando le estás diciendo a su amigo no es para putearlo, babos, o no es para hacerlo sentir mal, o no es para denigrarlo. Pero si se lo decís a tu papá, sí va a ser mucho más ofensivo, ¿no? Sí, completamente. Y por eso es que yo creo que no existe esa interpretación y no va a existir ese entendimiento entre personas porque no hablamos ninguna persona habla el mismo lenguaje. Es decir, sí hablamos y sí obviamente necesitamos como una base, que es obviamente el idioma español, en nuestro caso, para poder tan siquiera transmitir lo que estamos intentando. Sí. Tu grupo de amigos tal vez es el que hable el lenguaje más parecido a ti. Correcto, ajá. Tu grupo de amigos más cercano es el que posiblemente entienda más cuando tú estás hablando, ¿no? Cuando tú la estás cagando, te entiende que la estás cagando, que lo estás explicando mal. Ajá. Y qué es lo que te estás refiriendo. Porque todos están más o menos insertos en una pequeña burbujita donde se entienden los contextos, no del todo, como decís, pero mientras más grande, más afuera te vayas, más complicado es, ¿no? Correcto, entonces jamás va a existir, y porque cada persona tiene su propia experiencia individual respecto a las palabras, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de padre, ¿no? O sea, si tú te refieres a padre, puede que para una persona signifique o esté asociada esa palabra a una relación de amor, a una relación de cercanía, pero a otra persona signifique como el güey que me jodió la vida, por ejemplo. Sí, o sea, para uno podría ser podría ser amor, para otro podría ser autoridad, Ajá. para otro podría ser, pues, ¿cómo se llama? Una guía, y para otro podría ser nadie, o sea, abandono. Ajá, abandono, literalmente. Ajá. Entonces, y ese es el punto que plantea Platón. Entonces, exactamente cuando alguien dice... quiero ser padre, no todos van a sentir lo mismo. A sentir lo mismo cuando alguien dice. Por eso cuando muchos dicen, y es exactamente yo creo que lo que pasa interesante, porque esto saca un tema completamente que no es sobre el lenguaje, pero que me pareció interesante. Hace mucho tiempo que los podcasts se dejaron de tratar del título, güey. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando, o sea, tus papás normalmente te dicen, ¿por qué no querés tener hijos, no? O sea... ¿por qué no querés, por qué los jóvenes de ahora cada vez quieren tener menos hijos? Y yo creo que porque la frase quiero ser padre ya no se entiende de la misma manera. Sí. O sea, quiero ser padre antes era como algo
bonito, algo mucho más fraternal, más como de amor. Ahorita es quiero ser padre, es tenés varo, güey. Ajá. Tenés Se reduce a una Ajá. cuestión puramente económica al final, ¿no? Exacto. Sí, incluso antes la palabra el quiero ser padre se entendía más como un deber, ¿no? Tengo que ser padre, Tengo ¿no? que ser padre. O sea, yo quiero ser padre porque no solo porque quiero, sino porque también es mi deber ser Ajá, padre, porque ¿no? la sociedad está esperando que sea padre. Exactamente. Entonces, a eso es lo interesante que planteaba Platón, que es el punto de decir, las palabras siempre se van a referir a otras palabras. Y eso es algo que a mí siempre, que yo desde que era chiquito me voló la cabeza. Porque, no sé vos, pero yo cuando era pequeño usaba los diccionarios, había un diccionario ahí, yo dije como, no mames, hay palabras, y era como de, yo quería encontrar la palabra última. Entonces, porque si tú lees un diccionario es como de siempre va a usar una palabra para referirse a otra palabra A o para otra explicar palabra. otra palabra. Mm. Entonces, por ejemplo, pongamos padre. Padre, aquel que tiene hijo. Ah, pues voy a buscar qué significa hijo. Hijo, aquel que tiene un padre. Y es como de siempre vas a referirte a otra cosa. Entonces es como un ciclo sin fin. Y eso es lo interesante, ¿no? De decir, las palabras al final se encierran en sí mismas y el lenguaje es un sistema hasta cierto punto cerrado, ¿no? Que en el que existen las palabras y el que tú estás Sí, inmerso en ese sistema. a mí siempre me ha gustado explicarlo de esta manera que va a ser muy loca y muy... Por favor, alguien si tiene drogues ahorita para entenderme mejor. Échese ¿no? un gallo, por favor. Por favor, así me van a entender mejor. Por favor, abran la mente. No, no, no. Solo una cosa les pido. Expandan su conciencia. Expandan su conciencia, ¿no? O sea, yo siempre lo he visto y también siempre me ha dado mucha... Siempre le he dicho a mis papás, o sea, ¿qué significa azul? O sea, o Ajá. un color, o sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién fue? Imagínate el primero que dijo, esa mierda es azul, güey. Sí, güey. O sea, yo siempre me ha fascinado eso de decir, ¿quién chingados? O sea, cuando le pones una palabra, o sea, para mí, lo más chido que podría hacer en mi perra vida es inventar una palabra que realmente se use, güey. Sí, güey. O sea, ¿no sería como que algo chingón? Sí, como güey. que inventar una palabra que después quede para siempre, que diga, a verga, sí, es que es una palabra útil, ¿no? Ajá. Es una palabra que realmente... expresa lo que quiero. expresa lo que quiero. Pues la cuestión es de que para mí las palabras o el lenguaje es como que si tú vinieras y decís, ah, bueno, aquí tengo mi cajita de amor, ¿no? Ujú. ¿Qué significa amor? Va. Tú la abrís y adentro hay cajitas, como Ujú. como estos muñecos de Las, rusos. sí, Ajá. las matroscas rusas. Ah, pero aquí hay otro conjunto de cajitas pequeñas. Y pues ahí el amor para una persona podría significar patria, podría significar padre, madre, hermanos, amigos, pero no todos van a tener las mismas cajitas cuando abren su Ujú. caja de amor. No van a ver las mismas cajas para todos. O sea, para Ujú. todos van a ver diferentes, ¿no? Después tú venís y agarras, ah, bueno, entonces, ¿qué significa patria, no? Entonces lo sacás y abrís la caja y hay otro conjunto de cajitas Ujú. que dice, ah, no, patria es... La gente, la bandera, bandera. el himno. Ajá, todo eso. Entonces ahí hay un montón de otras palabras que hacen significado con eso. Y tú venís y vas sacando y esas cajas nunca se acaban. Ujú. Y cada quien tiene en las palabras diferentes cajas que hacen significado con las diferentes cosas. O sea, para una persona, amor puede ser, haga más significado con los amigos que con los padres. Ujú. Pero para otras personas no, para otras personas los padres son todo, ¿no? O sea, Ajá. son El centro. el centro de la palabra amor, ¿no? Ujú. Entonces, y yo creo que aquí es cuando normalmente suceden estos problemas de personas muy cerradas, que es las que tienen pocas cajitas que abrir cada vez que abren cajas, ¿no? Sí. Y por eso dice de que mientras más palabras sabes y mientras más lees, más eres abierto, ¿no? Sí. A las cosas. Porque cuando tú abres amor y tú miras que es patria y solo patria, y cuando tú abres patria es amor, ahí hay un ciclo de simplemente una palabra con una palabra. Y entonces si el amor significa patria, normalmente lo que va a pasar es de que vale todo por la patria, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, porque hay un ciclo muy cerrado entre esas palabras, entre esos significados y entre lo que significa para ti. Pero claro, si la patria, adentro de la patria no solo hubiera amor, sino que hubiera personas y todo, entonces cuando tú abres esa cajita de personas, tal vez dirías, ah, a ver, güey, pero entonces las personas también son importantes, ¿no? Entonces tal Ujú. vez Matarlos no Ajá. sea buena idea, ¿vamos? Exactamente. Entonces para mí siempre ha sido como que
así le he hecho más o menos mi sentido, ¿no? Para mí Sí, son o sea, cajitas. sí, exactamente. E incluso yendo un paso más allá es como un ciclo sin fin, ¿no? Porque sí, imagínate que llegas a la última cajita de la palabra amor, ¿no? La abrís y probablemente vas a encontrar la palabra patria otra vez, babos, y vas a Ajá. volver a iniciar todo el ciclo otra vez, ¿no? O sea, es muy interesante que entender que el lenguaje siempre va a ser... Pero sí, o sea, el lenguaje es un sistema cerrado en el cual nosotros estamos inmersos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ver esas cajas no solo como cuadradas y ordenadas bien, sino que como con dibujos así todos mal, o sea, cajas circulares, cuadradas, rectangulares, y que hay espacios vacíos, ¿no? Ajá. O sea, hay espacios que tú decís, güey, esto, o sea, ¿con qué estoy llenando estos espacios, no? Las palabras tienen, o sea, para que una palabra, que eso también lo decía, creo que lo decía en el libro Zizek, Probablemente. que decía Ajá. que las palabras también son su negativa, ¿no? O Ah, sea, sí, güey. el perro es perro Porque no es porque gato, no es porque no es gato. ave, Ajá. ajá. Entonces, obviamente, tú cuando abrís perro, tenés otras cajas que hacen el significado de eso, pero los espacios en blanco es lo que no es. Exactamente. Y ahí es en donde empieza a surgir el tema de, ok, pero y entonces, ¿cómo uso esas palabras, no? O sea, si ya sé que las palabras van a hacer referencia a otras cosas, y yo le quiero explicar a este güey que el amor tiene que ver principalmente con la patria, por ejemplo, cuando estamos debatiendo, y yo creo que ese es el gran problema de los debates en internet, y yo creo que es un problema que jamás se va a resolver, porque el 2012 nos dejó muchas cosas pendejas, entre ellas el Turn Down for What, el Gangnam Style Ajá. y el Harlem Shake. Pero nos dejó algo muy pendejo, que es el puto meme del oh. ¿Te acuerdas de ese meme? El donde era sí. una batalla de rap y era Sí, como sí, de sí. oh. Sí. Desde que ese meme surgió, güey, internet se fue a la mierda. Todos los debates se fueron a la mierda, porque ahora ya no se buscaba un debate serio hasta cierto punto, sino ahora era de Sino ver el punch. quién conseguía el o. El o. Ver quién podía decir algo lo suficientemente grave como para poder poner el o de fondo. Y es que el problema es de que ese O no está puesto por algo universal, está Ajá. puesto por cada persona. O sea, tú vas leyendo un debate, güey, tú entras a un hilo, ¿no? Ujú. De Twitter. Entras y decís, ah, güey, esta persona dijo una pendejada, voy a ver qué contestan, a ver si alguien tiene una idea más o menos similar a la mía. Y Ujú. encontrás, este lo tiene más o menos similar. Ajá. Entonces decís, se lo chingó a vos. Sí. Y tú ya te quedaste con el O ahí y ya te vale verga quiénes le contestaron, güey. Porque ya alguien contestó lo que tú más o menos querías. Sí, lo que estás de acuerdo, Lo ¿no? que estás de acuerdo. Pero si alguien está de acuerdo con el primero y mira el segundo mensaje, dice, alguien le debe que contestar y refutar esta idea, porque aunque sea que tenga lógica, yo pienso que no por esto, mira los mensajes y mira que alguien contestó más o menos lo que él pensaba y es como de, ahí ponelo, ¿no? Sí, y el problema está que entonces, ¿por qué? Y son los likes. Sí, y son los likes, güey, El efectivamente. O son los likes, güey. Ah. Pero es el ratio, ¿no? O sea, sí, de ahí- efectivamente. o sea, el O se convirtió en el 2020 en el ratio, ¿no? En el ratio, efectivamente, güey. O sea. Pero, por qué digo al final que esto es como un problema que nunca vamos a resolver? Porque si realmente quisiéramos tener debates coherentes, nos tendríamos que sentar y decirle, ok, vamos a debatir, por ejemplo, sobre el derecho LGBT, ¿no? Y decimos, y es como siempre pasa con los conservadores, ¿no? Ok, definime qué es mujer, ¿no? Definime qué es esto. Entonces, todos los debates tendrían que empezar así, güey, como que pongamos definiciones claras, ¿no? ¿Por qué dices tú que ser transgénero está mal, ¿no? Porque, ¿qué significa mal para ti? Y eso es Sí, algo... claro, o sea, es como, por ejemplo, Javier Santolaya intentando debatir con terraplanistas que, perfecto, si él lo quiere hacer, pero es como que tú decís, es que para tener un debate serio, primero hay que dejar algo en claro y es, ¿crees en la ciencia? Ajá. O sea, ¿crees que la ciencia puede No, demostrar algunos... ¿cuál es tu definición de ¿Cuál ciencia? es tu definición de ciencia? Definamos ciencia. Definamos qué es la ciencia, exactamente. Definamos ciencia. A partir de definir ciencia, creo que se llega a que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, Ajá, obviamente. obviamente. Pero el problema es de que quieren llegar a la conclusión de que la Tierra es redonda, pero la definición de ciencia ni siquiera está cimentada en las bases de la conversación. Entonces, claro, te viene y te sale Tartaria y te dice que un león que se convirtió en humano fue el que le dijo de que la Tierra era plana y... ¿Cómo le dices que no, güey? Ajá, es que ese es el rollo, güey. ¿En qué momento le decís? ¿Cómo le puedes, con qué palabras Ajá. le explicas tú que no, güey? Que no es así. Entonces, ese es el gran problema que yo veo en los debates de internet hoy en día, ¿no? Que no se busca y no se va a poder tener en general un debate porque uno, siempre se está buscando el O y en segundo lugar, porque si realmente quisiéramos tener eso, sería un debate muy aburrido. Sería un debate en donde no puede existir el O y como no puede existir el O, no se viraliza, es decir, la gente se aburre, es decir, ya no lo ven. Que creo que en este sentido es
es muy interesante, a mí me gustó mucho ese libro, que Schopenhauer tenía razón, güey. O sea, cómo tener, tiene un libro que se llama... ¿Cómo siempre tener la razón? Cómo siempre tener la razón, algo así era el libro, Ajá. tampoco me recuerdo muy bien del título, pero que básicamente el libro dice, los debates, no importa que tú tengas la razón, Ujú. lo importa es que los demás crean que la tienes. Ujú. O sea, y eso ha sido por siempre. O sea, no importa que a quién, y él decía, ¿a quién no le ha pasado regresar de un debate, estar duchándote y decir, verga, güey, ¿Cómo no dije eso? ¿cómo no dije esto? Esta era la Ajá. respuesta, ¿no? Pero ya no importa que tú vengas y digas, ah, no, es que ya sé cuál es la respuesta ante eso. ¿Por qué? Porque todos los que ya estuvieron en el debate se quedaron con que el otro te ganó. Ajá. Ya, él ganó. Con la Él tuvo papeada. ajá, él te papeó. Él te papió. Él te papeó. Entonces, básicamente él decía de que siempre cuando tú vas a tener un debate con alguien, siempre debes que usar todas las técnicas posibles para tener la razón, y ya después de haber tenido el debate lo piensas seriamente y cambias de idea si estaba mal, si estaba mal. era falsa, ¿no? Pero en el debate Ujú. debes que ir a no cambiar de idea. O sea, Ajá. y eso era lo que decía, o sea, en el debate no puedes intentar ser comprensivo, debes que ir a que tu idea gane, porque si no vas a perder. Ajá, exactamente. Y, o sea, y creo que ahí es cuando empezamos a entender, ok, entonces, ¿cómo expreso mis ideas con el lenguaje, Y que no? aparte él decía, o sea, primero habría que definir qué es tener la razón, ¿no? Ajá. Y nadie tiene la razón absoluta, qué es la verdad. O sea, no hay una verdad absoluta. Y Schopenhauer decía, y al no haber una verdad absoluta, entonces los debates se convierten en ideas que pueden ser falsas y que las dos pueden estar mal. Ujú. Pero cuando se hace un debate, una de las dos ideas sale Tiene que ganar. Tiene que ganar, sale Ajá. victoriosa, ¿no? Sí, no puede existir una conciliación, por así decirlo, entre esas dos palabras, ¿no? O sea, en un debate siempre uno tiene que Puede sobresalir. haber una conciliación, Después, pero a posteriori, a ajá. posterior, pero en el Ajá. debate debe que haber una idea que se pare encima de la otra, ¿no? Sí, o sea, completamente. Pero aquí es en donde comienzo y quiero introducir el tema de que nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla, ¿no? Esta frase que usa Diego Rosarín muy seguido, ¿no? Diego Rosarín. Obviamente había que mencionar a Diego Rosarín, ¿no? Yo digo, ok, expliquemos esta idea. Y el chiste está que por eso yo estoy con los referencialistas. Como el meme de Diego Rosarín donde no se le entiende ni verga. Ah, sí, güey. Debo que decir que cuando él lo dijo, ahorita no me recuerdo bien la frase, No, yo pero tampoco. debo que decir que yo sí medio la entendí, o sea, estuvo rara, Demasiado. estuvo muy rara, sí estuvo muy rara, pero más o menos la entendí de que, pues, obviamente todo es contingente. Eso era lo que quería decir, básicamente, cuando tú Pero- hablas todo es contingente, pero él utilizó palabras muy mamadoras y muy Sí. rebuscadas, que dio gracia porque hasta descolocó en ese momento a su hermano y a Farid y a los que estaban ahí, que fue como de, güey, ¿qué dijiste? Ajá. Sí, hasta que Mateus se lo papió diciendo, no te entendí ni verga. Sí, no te entendí nada. Nada. Ah, Ajá, pero eso bueno, es que ese es el lenguaje, ¿no? O sea, Sí, o sea, que el lenguaje te hable o que tú eres hablado por el lenguaje quiere decir que tú no usas el lenguaje. El lenguaje no son, otra vez, yo por eso estoy con los referencialistas. Las palabras no son cosas que a ti te surgieron de la nada y que tú aprendiste a usarlas, sino que el lenguaje te fue entregado. Entonces, conforme a ti te fue entregado ese lenguaje, tú vas a usar esas palabras para explicar aquellas cosas que tú quieras explicar, ¿no? Por eso es que si en algún momento creciste en un ambiente conservador, vas a utilizar ideas conservadoras porque tu lenguaje te hizo de esa forma. Y eso tiene que ver mucho con la revolución del lenguaje hoy en día, ¿no? Que es el hecho de usar lenguaje inclusivo, dejar de decir la palabra puto, dejar de utilizar, dejar de decir persona de color o persona negra o todo ese tipo de cosas, porque al final no podemos evadir que esas palabras sí tienen una carga. sí, o cambiar, por ejemplo, decir las cosas, referirse a hombres, Ujú. o a lo masculino, sino que ya utilizar el ella, ¿no? O Ujú. cosas así, que es como que tú decís, que yo creo que la mejor reflexión que he encontrado es de mi queridísimo Carlos Vallarta, Obviamente. que dice, entiendo el punto, estoy hasta en un punto de acuerdo, pero no creen que hay mejores cosas por las que luchar ahorita. Exactamente, güey. O sea, yo creo que también pasa eso, ¿no? De que Ajá. por qué muchos han el lenguaje inclusivo o estas ideas muy woke, como le llaman algunos conservadores, porque hay muchos que realmente
no les ha gustado, a muchos no les gusta realmente esta idea, porque yo creo que hay un dolor que las personas no quieren entender y es que hay problemas como la misma base económica, Sí, que ajá. hay problemas más grandes que obviamente tú decís, güey, ¿por qué me estás hablando de eso? No, o sea, yo vos?". estoy Y de que eso acuerdo. no quiere decir Que esté mal. de que esté mal. Ajá, o sea, yo estoy de acuerdo, pero es ahí en donde volvemos al tema de los debates, ¿no? El hecho Ajá. de que, o sea, sí estamos hablando de este tema, pero si debatimos sobre este tema es porque estamos dando por sentado y porque no nos vamos a enfocar en otro, ¿no? Ajá, exactamente. Pero parte de lo que... Es lo de los Monty Python, ¿no? Sí, es lo de los Monty de Python. que dicen, Vayan no, a escuchar la vida de Brian. vayan a escuchar la vida de Brian, que literal están diciendo por qué debemos, o sea, ¿no crees que decir que él tiene el derecho a ser mujer y a tener un hijo si quisiera y si pudiera? Es simbólico. Es simbólico, pero ¿no crees que es innecesario ahorita, que lo importante es dejar de ser esclavos? Y es como de, pues es menos importante, sí, pero ahorita o sea, en este momento estamos discutiendo eso. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Del hecho de que entender que tú no hablas el lenguaje, sino que todas las cosas y la forma en la que está estructurada tu mente va a estar hecho en forma al lenguaje que a ti se te dio, ¿no? Y es ahí en donde vamos a casi cerrar, ¿no? Con el tema de hablar bien, ¿no? ¿Existe algo como hablar bien? ¿Existe algo como hablar? Pues obviamente yo como buen progre, ¿no? Sigo al lingüista, que no me recuerdo su nombre, pero está como Noche Avanzada, algo así en TikTok, que es el lingüista, y él dice algo muy claro que desde que la primera vez que lo escuché dije yo, este güey tiene algo. Es una cosa es decir hablar bien y otra cosa es hablar normativamente, ¿no? Si hablamos en el español de decir hablar normativamente, estamos hablando de que lo único que estamos haciendo es ajustarnos a las normas del lenguaje, que no hay nada de malo. Otra cosa, que es decir, utilizar la palabra hablar bien o tú tienes que hablar bien, es un efecto clasista. Sí, y es que lo que pasa es de que hasta la misma Academia del Real Española, la verdad no me sé bien el nombre, pero que muchos lo llaman que es un tipo de fascismo lingüístico, o sea que porque hay alguien que dice cómo se debe que hablar o cuál es la forma correcta, pues yo creo que en cierta manera pues sí es justo y necesario de que haya reglas, ¿no? Hayan reglas que vayan cambiando. Pero la misma academia dice, el lenguaje es algo que va cambiando, o sea, que lo hacen las personas, o sea, que la sociedad lo va haciendo. Y es como de, vénganse. ¿Cuánto tiempo fue meme lo de, ay no, vénganse para ser discriminativo? Y ahorita ya es reconocido. Ahorita ya, o sea, se puede usar. Pero el gran problema, lo que no se entiende es que el diccionario no define, el diccionario recopila. Es decir, el diccionario no nos está diciendo, porque otra vez nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros. El diccionario no te está diciendo, esta palabra ahora se va a significar esto. Por ejemplo, supongamos que de repente ahora dijeran, negros va a significar blanco y blanco va a significar negro. Pues aunque el diccionario lo dijera, valdría verga, porque las personas le van a seguir diciendo negro a lo negro y blanco a lo blanco, ¿no? Entonces, el diccionario realmente no tiene mayor chiste más allá que el de recopilar y el de estructurar esas palabras normativas, ¿no? Pero una cosa otra vez, es decir, hablar normativamente, que pues lo podemos usar para contextos formales y para contextos hasta cierto punto necesarios, ¿no? Como lo pueden ser las leyes. Pero otra cosa, decir, hablar bien, para mí no existe una forma de hablar bien. Sí, o sea, cuando tú estás discutiendo por internet y alguien te dice que usaste mal una coma y por eso cree haber ganado el debate, crees que está pendejo. Ajá. O porque no usaste la mayúscula al inicio, vos. Sí, ajá, o sea, hay personas que realmente creen que el hablar normativamente es el hablar bien, ¿no? Ajá. Y el tener la razón, sobre todo. Ajá. O sea, para muchos, si tú no hablas normativamente, no tienes la razón o no puedes Directamente, tener la o sea, razón. independientemente de tu argumento, si no hablas normativamente, ya valiste verga, no puedes hacer nada, ¿no? Y yo creo que eso nos... Y que, como tú dices, es de una forma muy... Es una forma muy clasista y también racista de a veces hablar, porque no todos hablan Exactamente. como tú crees que deberían de hablar. O sea, yo me he enterado de cosas de que yo decía, yo creo que se dice así la palabra, y que después me he dado cuenta de que la estaba diciendo mal, entre comillas, ¿no? Ajá. Aunque sea que después todos me entendían. Sí. Y todos era como de, o sea, a eso se está refiriendo, porque era
se podía Por el contexto, ¿no? Por el contexto. Pero es como de, bueno, entonces habrá muchas otras personas que utilicen otras cosas para hacerse expresar, ¿no? Otras palabras. El mismo Carlos Vallarta decía esto de la palabra ella o del inclusivo. Y es como de, güey, o sea, debemos que entender que, como tú decís, el lenguaje nos habla. Y hay que entender de que ciertamente el problema de que tú, siendo un grupo de hombres, le digas los... No, que es el de... porque el lenguaje obviamente es machista. O sea, hay un grupo de mujeres, el primer momento en el que un cabrón pone un pie. Ellos. Entonces, obviamente hay reglas o hay formas de que utilizan la mayoría de personas el lenguaje que nos hablan, ¿no? Sí. O sea, que nos constituyen. O sea, el decir que por un cabrón en un grupo de 100 mujeres ya es un grupo de ellos, o sea, ya son ellos, es una forma, pues... inevitablemente machista, ¿no? Sí. Del lenguaje. Sí. Que no hace de que tú, si lo utilizas así, seas un machista opresor que odia a las mujeres. Ajá. No lo eres, pero Ajá. hay que entender de que que estamos atravesados por eso. Estamos atravesados por eso. Sí, efectivamente. Y yo creo que específicamente como guatemaltecos, ¿no? Nos atraviesa mucho eso, porque por lo menos aquí tenemos tenemos 22 lenguajes oficiales, güey. O sea, tenemos demasiados lenguajes y hasta cierto punto para nosotros incluso para personas de ciertas comunidades, es imposible entenderse entre ellas, ¿no? O sea, los que hablan cachiquel, con los que hablan mam, con los que hablan quiché, con los que hablan zutujil. O sea, son idiomas hasta cierto punto completamente distintos, ¿no? Y cuando ellos quieren hablar español, y esto es algo que siempre he hablado yo en el tema de la comedia, que obviamente Guatemala es un país muy racista, porque el hecho de hacer comedia aquí es simplemente hacer el acento de una persona que habla quiché intentando hablar español, ¿no? O sea, sí, básicamente. Cualquier meme pendejo de Guatemala va a enfocarse en eso, ¿no? Y voy a mandar a la mierda. Ya me emputé, güey. Voy a mandar a la mierda, güey. A la cuenta esta de historias de Shela, güey. ¿Has visto esa puta cuenta de historias de Shela, güey? Creo que sí, güey. Es una puta cuenta que sube como TikToks aquí de lo que pasa en Shela. Y es como, literalmente todo es de güeyes que hablan extraño hasta cierto punto, ¿no? Que tienen un acento muy marcado, porque obviamente el español no es su lenguaje de idioma. Y es como, todas las personas cagándose de risa en los comentarios. Y es como de... güey, ¿no te das cuenta que eso es racista hasta cierto punto? Porque... es que es muy racista. Ajá. O sea, realmente, o sea, es como... váyanse a la verga historia de Shela. Es como que si tú vinieras ahorita y de repente te pusieran... o, por ejemplo, en el trabajo tuvieras que de repente hablar con personas en inglés. Ajá. Y que esas personas en inglés después te grabaran y pusieran en una cuenta de memes estadounidense burlándose de tu acento en inglés. Que no dudo que lo han hecho. Obviamente, porque los gringos son culeros. Porque los gringos son culeros, pero eso no los deja de hacer culeros. Ajá. O sea, realmente es algo que es como de, güey, no, su idioma materno no es el español. Tiene diferente acento. Habla de diferente manera o le cuesta hablar o estructura, como decir lo suyo de él, ¿no? Ajá, exactamente, estructura mal. Es como también la palabra, como te decía, lo de vénganse. Antes era muy de burla porque era algo o es algo que utilizan mucho estas comunidades. Por alguna razón, en vez de decir vénganse, decía vénganse. Pero ya, o sea... y ellos se burlan mucho de eso, ¿no? Hay muchas personas que se burlan de eso. Sí, o sea, y yo creo que ese es como uno de los puntos más claves en Guatemala, ¿no? El hecho de decir que cómo nos seguimos burlando de eso, cómo te sigue haciendo gracia eso, ¿no? Y sí, porque por lo menos en nuestra época de colegio, ¿no? Siempre que había un güey que hablaba raro, ese era el güey del bullying, güey. Sí. Básicamente, siempre que había un güey que hablaba, que el español no era su primer idioma, pero que obviamente estaba en la escuela contigo. Vamos a ser sinceros, como que este niño que quería ser cantante, ¿El Farruko? El Farruko Pop. Ajá. Muchos lo agarraron de meme y era porque realmente hablaba con acento de una persona que no tenía mucho conocimiento del español, vamos. O sea, que sabía hablar español, pero que no era el español que tú aprendes en los colegios de la capital, güey, de personas ricas, güey, o sea, ¿no? Sí, completamente. Es como, a ver, que yo siento de que también aquí voy a romper una lanza a favor, aunque no es a favor, porque realmente yo sí me burlo y esto sí me da mucha risa, es cómo hablan las personas capitalinas de dinero. Sí. A ver, yo acabo de hacer, uno de nuestros mini es conmigo haciendo acento guatemalano. A mí me sale muy bien.
No sé por qué, creo que me he juntado con demasiadas personas blancas que a mí el acento guatemalán me sale muy bien. Sí, te sale muy bien, pero es en cierta manera un poco lo mismo, ¿no? Sí. O sea, la forma en que habla una persona, pues burlarte de eso. Pero obviamente decía muchas veces creo que sí debe que ser más subversivo la comedia y nunca, o sea, nunca está chido escupir hacia abajo, ¿no? Sí. O sea, nunca está chido venir y... Vayan a escuchar el podcast de la comedia. Sí, el podcast de la comedia. Nunca está chido como que tirarle a los que están abajo, ¿no? Sí, o sea, la comedia siempre tiene que ser hacia arriba, ¿no? Y con esto no estoy diciendo, porque oye, yo soy de los primeros que siempre va a hacer chiste con el español de España, ¿no? Que también es reírnos de cómo hablan ciertas personas, ¿no? O cómo hablan, o sea, obviamente es uno de los primeros puntos para hacer comedia, ¿no? Pero el punto es que no se encierre todo ahí, ¿no? Y como eso, entender que al final burlarnos de la forma de cómo hablan ciertas personas es clasista, es racista y de ser mala persona, no es de ser hijo de puta, porque no existe una forma de hablar bien un idioma, solo existen formas de hablar bien, no solo formas de hablar en general. Formas de hablar en Formas de general. hablar en general. Ahora, hablar normativamente o hablar con ciertas palabras rimbombantes, pues eso ya son otros 5 pesos, ¿no? Sí, la verdad es de que sí, aquí creo que solo nos queda nos queda un par de preguntas que yo tenía para decir y es, ¿el hablar y escribir es la única forma de lenguaje? Creo que se respondió al inicio. Sí, con De el que arte. no, Ajá. que no es la única forma. También los gestos. Ujú. Muchas veces también muchos hablan sobre este lenguaje corporal, ¿no? Ajá. Que de hecho, que muchos lo han tomado también de mame. Es una mamada. Es una mamada. Sí, que también es cierto que muchos lo han tomado de mame de no, es que debes que tener un lenguaje Sí. corporal que te ayude a encontrar, a ser mucho A más demostrar alfa. tu energía. O sea, demostrar, sí, que es como de, güey, o sea, sí, pero no, o sea, Ajá. está bien de que sí, es algo... Inevitablemente transmitís algo con tu cuerpo. Ajá. Ajá, inevitablemente transmitir, inevitablemente vas a tener que trabajar en eso, como yo, el no trabarme cada vez que hablo, Hay O cosas sea, imposibles también, ¿no? es cierto. Hay pero milagros y milagros. Debes que trabajar en ello. Hay que o sea, trabajar en ello, es cierto ajá. de que no es un mal consejo, pero también, pues hay mucho mame en eso, ¿no? Sí. O sea, de que, güey, o sea, si en algún momento, ¿cómo se llama? Es como, güey, ¿viste a Milei, güey, cuando iba a hacer el cambio de presidencia, güey, con que literalmente estaba en una pose así de... Ah, sí, de, güey. De alfa. De alfa. Que es como de, güey, ahí estás dando gracia, güey. Ahí no Ajá. estás, o sea, eso no es lenguaje corporal, eso es literalmente actuar. Ajá. O sea, el lenguaje corporal es obviamente el estar firme, el estar seguro, el que se note que no estás nervioso, pero eso no es estar en una pose literalmente de alfa, ¿vamos? Sí, pero hay algo interesante con la escritura específicamente, ahorita que lo mencionaste tu pregunta, que es el hecho de que si no se tiene, retomando un poco lo que hablé al inicio, si no se tienen las herramientas interpretativas para entender el texto se vuelve una pieza de arte en sí misma. ¿Por qué? Si yo le doy un libro de cálculo diferencial a un güey de primero básico, no va a entender absolutamente nada, aunque el libro esté explicado en español, aunque todo el libro esté en español, porque él no tiene las herramientas léxicas para entender eso. Para él el libro se va a transformar en una obra de arte, de qué bonito es. Y ese es un ejemplo que da Ernesto Castro. Imagínate que de repente toda la humanidad se olvidara de que existen las notas musicales, o sea, de cómo se ven las notas musicales en el pentagrama. Toda la humanidad, se va. Y pues nos vamos a encontrar con estas piezas escritas en papel, ¿no? Con las notas musicales. ¿Y qué vamos a decir? Pues qué bonito, ¿no? Qué hermoso la forma en la que están estos círculos inscritos aquí. Mira esta ola que forma, ¿no? ¿Qué querrá decir? Qué creativo, ¿no? Qué forma, pero en realidad está ocultando la música que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, realmente, cerrando hasta cierto punto todo esto, el lenguaje nos habla. Y ese hablar siempre va a requerir de una interpretación lingüística, que puede hasta cierto punto no ser clasista, ¿no? Porque obviamente una persona que tuvo acceso a recursos literarios va a entender mejor el Quijote que otra persona que no ha Sí, leído que nada. de hecho el Quijote. De hecho hay un capítulo del Quijote que lo explica. No, ¿cómo se llama? Que aquí podemos entrar también a la idea de que muchas personas, y que muchos lo han dicho, de que mientras menos palabras tengas para explicar las cosas te parecen magia, ¿no? Sí. O sea, las cosas son más mágicas. Sí. Y en el hecho de, por ejemplo, yo me recuerdo, güey, de mi segundo año de ingeniería en sistemas,
donde empezamos a ver sobre la programación web y un ingeniero nos mostró y nos dijo, miren, ustedes configúrenlo así y ya tienen la página y más o menos. Yo me recuerdo que ese primer proyecto solo lo hice funcional, no entendía muy bien cómo funcionaba, pero más o menos funcionaba, y para mí lo que había ahí era completamente magia, güey. O sea, para mí yo dije, güey, yo solo seguí la estructura que él me dio, la medio seguí, jaló y la entregué. O sea, eso fue lo que hice, ¿no? Y entonces, en cierta manera, ese código que hice era, en ese momento para mí, era como una casi que expresión artística, ¿no? De que funcionó, salió, pero saber cómo. Aquí, aprécienlo. Aquí, aprécienlo. Pero ya cuando obviamente te vas y yo seguí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, obviamente yo miro el 5º año y regreso a ese código y digo, vaya pendejadas hice. O sea, lo escribí mal, tiene malas reglas, tiene malas prácticas, ¿cómo se llama? También se pudo haber hecho mejor. Y ya sé más o menos, y ya sé cómo funciona, y ya sé qué es lo que hay detrás, y ya sé por qué no es magia, ¿no? Ajá. Pero ya lo sé explicar. ¿Por qué? Porque ya sé muchas más cosas de las que sabía en ese momento que me hacían ver el código y decir, no entiendo nada. Sí. No, o sea, tú miras un código, o sea, si tú entras a ingeniería, sería chido hacer como que eso, ¿no? De entrar a ingeniería, mostrar el código literal de una página y decir, este es el código y esta es la página. La primera vez que entra un alumno, vos, esta es la página. Y es como de, güey, te sentís, güey, esa mierda está haciendo que eso funcione. O sea, si tú ves un código seguramente de cómo funciona Facebook por primera vez y tú sin saber programación, decís, güey, eso es magia, güey. Sí, güey, es lo que pasa y algo que yo siempre estaba en contra, ¿no? Que siempre dicen como de, no, es que mi hijo es bien inteligente, ya le sabe encender el teléfono. Y es como, señora, su hijo no es inteligente. Lo que pasa es que hay miles de ingenieros detrás que diseñan todo lo suficientemente fácil para que un bebé pueda usarlo, ¿no? Pendeja usted que no sabe usarlo, ese es otro rollo, ¿no? Pero para finalizar... Oye, a veces te exaltas, güey. Sí, a veces es que me emputo, güey, ¿qué quieres que haga, güey? Muy mal manejo corporal de expresar tus sentimientos. Nadie me está viendo. Eso es cierto. Pero para terminar, ¿no? El lenguaje del futuro, ¿no? ¿Tú crees que en el futuro todas las personas van a necesitar saber programar? Porque programar se entiende a cierto punto como un lenguaje, ¿no? Siempre es que hay lenguajes, o sea, entre la misma programación hay diferentes lenguajes, y que lo interesante de esto es de que cada lenguaje tiene su mejor área. Okay. O sea, funciona mejor para ciertos casos. ¿Por qué? Porque el lenguaje está optimizado para funcionar en esos casos. Que es interesante porque sí hace match con lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, sí hay lenguajes que, por ejemplo, Java es mucho más rápido, es mucho más potente, sirve para escalar más un proyecto, es para proyectos mucho más escalables. Pero JavaScript es normalmente utilizado en frontend para páginas web, porque pues la página web puede compilar un JavaScript mucho más fácil. TypeScript es para hacerlo más ordenado y para que después pueda ser más escalable. ¿Y cómo se llama? Hay todo eso, después surge Go y todas estas que sirven para temas específicos. Mismo Python, que ahorita está siendo muy utilizado para análisis de datos, inteligencia artificial y todo esto, porque Python es muy sencillo de aprender. Entonces hay científicos de datos y matemáticos que tal vez no son expertos en programación, que les sirve, ¿cómo se llama? Aprender más sencillo. O sea, les es mejor aprender un lenguaje, en este caso Python, que es más sencillo, aprender R, que es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo se llama? Cada uno tiene su funcionalidad y funciona mejor en ciertos casos. Pero ¿tú crees que en algún punto, o sea, las bases de la programación van a tener que ser obligatorias, casi como el inglés es un lenguaje casi obligatorio hoy en día? ¿Tú crees que será obligatorio entender todo eso? Ajá, es que el problema es de que la inteligencia artificial ahorita se está apoderando mucho de la programación. O sea, ahorita la programación no debes que ser un experto para poder programar, pero también yo me he dado cuenta, y sobre todo te das cuenta con las personas que están iniciando la universidad, y es que por más que haya inteligencia artificial, el que no puede programar no puede programar. O sea, le dice a ChatGPT que le haga algo y no lo sabe integrar. O sea, a menos de que ChatGPT le haga todo,
aún así, si tú le preguntas más o menos que le haga un cambio a algo, no sabría cómo implementarlo y no sabría cómo, ni siquiera sabría cómo preguntárselo a ChatGPT. Que de hecho, yo creo que es el otro tema que yo te quería preguntar y es, ¿cómo funciona un lenguaje, una inteligencia artificial del lenguaje? Porque esos son modelos de lenguaje que aprenden sobre el lenguaje, ¿no? Sí. Y que o sea, yo no sé si más o menos sepas cómo funciona, pero tú agregas un prompt que está por tokens, son tokens, y que después él te va respondiendo token por token. O sea, él viene... Creo que aquí pasó un problema técnico, que la batería se estaba acabando, pero... Bueno, problemas técnicos en conclusión. Yo lo tengo que editar igual, entonces no se va a escuchar. No se va a escuchar. Pero estábamos hablando de ChatGPT. ¿Querés continuar o terminamos? No cerramos. Yo creo que simplemente te quería preguntar, y tal vez con eso terminar, es... ¿Tú crees que en cierta manera, de esta forma que, como te digo, que viene un token, tú le das un conjunto de tokens, lo que hace es darte la siguiente palabra o el siguiente token, que por ejemplo sería hola Mario, por ejemplo, sería el primer token, te lo da, y este mismo token regresa al input del lenguaje artificial y te genera el siguiente token. Esto funciona así hasta que te da todo el resultado. Entonces, mientras más rápido genere los tokens, también se ha dado cuenta los científicos de que es más inteligente, es más eficiente y todo, ¿verdad? Eso no importa. Lo que yo te debo que decir o preguntar es, ¿crees que eso es una forma real de utilizar el lenguaje? O porque yo pienso en cómo yo utilizo el lenguaje y es como de yo a veces ya sé lo que voy a decir al final y construyo sobre lo que voy a decir al final. Ajá. Pero en cambio, la inteligencia artificial va construyendo tokens hasta que dice aquí debe que ser el final. Ajá. Hasta que todo este proceso complejo que tiene la inteligencia artificial dice, ok, aquí ya terminé. Yo creo que es precisamente la gran falta de por qué la inteligencia artificial no puede adquirir una conciencia, ¿no? El podcast previo a este podcast, el podcast de la conciencia, y precisamente dejamos en el aire ese tema, ¿no? Yo creo que no es posible eso porque para que el uso eficiente de ese lenguaje que utiliza la inteligencia artificial al ser como iterativo, al iterarse una y otra vez dentro de su mismo propio campo, es lo que también se le conoce como una de las grandes fallas de la inteligencia artificial, ¿no? Que si una inteligencia artificial se retroalimenta ella solita, termina dando cosas completamente falsas, ¿no? O sea, cosas que no hacen ningún sentido. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Que siempre se va a necesitar de un agente externo. En el caso de los humanos es el agente social, que es lo que la inteligencia artificial no puede adquirir, ese factor social que nosotros tenemos para poder hacerlo, ¿no? Y el gran problema de asumir eso, que la propia inteligencia artificial sea iterativa en sí misma, es el hecho de que va a seguir repercutiendo con ciertos prejuicios que nosotros tenemos, ¿no? O sea, los prejuicios humanos, que es lo típico, ¿no? Porque a Dalí, cuando tú le pones dibújame un nombre o haz un nombre en tal, dibuja un nombre blanco, ¿no? O sea, en lugar de un nombre negro. Entonces, como de, ¿por qué? Porque existen ciertos prejuicios tanto en el lenguaje, ¿Y por qué crees que estos lenguajes, grandes modelos de lenguaje natural, funcionan de tal manera de que mientras más larga es la respuesta, mejor es mientras más larga sea el texto que va construyendo, mejor es la respuesta? De hecho, es el nuevo, no sé si viste de que hay una nueva forma de implementar que es con pensamiento. Le llaman pensamiento, ¿por qué? Porque lo que hacen es obligar a la inteligencia artificial a hacer muchos más tokens. Las obligas a que analice sobre su respuesta, responda, analiza esa respuesta y va construyendo ya la respuesta final, por así decirlo, ¿no? Y va como que analizando los tokens que él va sacando y los va retroalimentando para después él decir, no, yo creo que aquí me confundí, entonces lo arreglo y ya en la respuesta final ya te da una respuesta mucho más correcta. Pues yo creo que es solo como la imitación del realmente el proceso que nosotros hacemos como humanos en el lenguaje, ¿no? O sea, es lo único que estamos haciendo y por eso se le llama artificial, ¿no? Porque imita lo que nosotros hacemos como humanos, ¿no? Y al final es el proceso que toda persona sigue para construir un discurso, para escribir un texto, ¿no? El hecho de... La misma humanidad, por eso te lo decía, que la misma humanidad se ha ido retroalimentando. Ella misma, y la propia humanidad itera sobre sí misma para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Las leyes son un caso interesante hasta cierto punto de eso, ¿no? Porque las leyes son de piedra.
Las leyes nunca se revisan, lo que dice la ley es la ley y ya está, ¿no? Y eso da paso a ciertas falsedades, ¿no? Pero es porque al analizar esa palabra... Que las leyes son muy iterativas también, o sea, cada rato hay reformas. Ajá, porque Ajá. no puede existir una ley de piedra. Ajá. Porque constantemente se tiene que renovar ese lenguaje, ¿no? Con el que se está hablando. Yo creo que es precisamente útil y pues se está realizando esta iteración de obligar a la inteligencia artificial a que hable consigo misma, porque se necesitan de esas experiencias, de ese análisis de ciertas palabras que los humanos hacemos naturalmente. Imagínate que tú llevas conviviendo con un idioma toda tu vida. Ajá. O sea, tú has iterado en ese idioma todos los días, todos los minutos de tu vida, siempre que quieres explicar algo, ¿no? Pero a mí me Sí, pasó... o sea, de hecho, una forma de iterar que nosotros hemos tenido es decir, 2 más 2 es igual a 3 y de que tu maestro te diga no, es igual a 4. es igual a 4. Y Ajá. después tú te volvás a confundir y te diga no, es igual y hasta Ajá. que tú digas, ah, no, sí, ya sé, es igual a esto. Sí, ¿no? en mi experiencia enseñando física, por ejemplo, te das cuenta que he iterado tantas veces explicando el mismo tema que ya sé qué palabras utilizar, en qué momento hacer la pausa, qué palabras se me puede entender mejor dependiendo del público, ¿no? O sea, y decís, esa iteración que nosotros hacemos de forma natural, porque estamos envueltos en este sistema, la inteligencia artificial no era capaz. Entonces se tiene que obligar a que itere sobre sí misma porque es la única forma de que aprenda. Pero, otra vez, no quiere decir que eso vaya a adquirir una conciencia o que vaya a ser un lenguaje en sí mismo, porque para eso requeriría de un otro. Que al final es lo que uno hace normalmente en los exámenes, ¿no? Correcto, O sea, de que ajá. tú vas en un examen y tú decís, ah, chingados, güey. O sea, tú, por ejemplo, estás en un examen de matemática, haces el procedimiento. Pero normalmente cuando tú lo haces en casa, tú tenés cuál es la respuesta. Entonces, Ajá. comparás y si no es la misma, entonces lo volvés a hacer, ¿verdad? Para intentar sacar la respuesta que querés sacar. Ajá. Pero en un examen no hay esta posibilidad de ver cuál era la respuesta e intentar hacer que todo tu procedimiento case con la respuesta, sino que ahí toca simplemente volver a repasar lo que hiciste, ¿no? Si tenés duda de algo de lo que hiciste en tu examen, tú vienes y repasas, que es básicamente lo que están obligando a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. O sea, tú responde y repasa tu respuesta para lograr identificar posibles errores. Ujú, y ya, básicamente, esa es la iteración del lenguaje, ¿no? Y es por eso que el lenguaje siempre es evolutivo, porque constantemente estamos iterando sobre nosotros mismos y sobre los otros, ¿no? Como comunidad, como evolución. Y por eso es que yo estoy muy de acuerdo con todo el movimiento woke, porque es como inevitablemente el lenguaje va a evolucionar, querramos o no. O sea, querramos o no, en algún momento vamos a encontrar una mejor forma de llamar a ella o a una mejor forma de referirnos a personas de un mismo sexo, ¿no? O que no se sienten identificadas con un sexo, ¿no? O sea, en algún momento va a pasar. Porque así es el lenguaje, evoluciona, como nosotros los humanos. ¿Tú no evolucionas? Yo no evoluciono, yo involuciono, es diferente. Pero pues sí, bueno. yo creo que ahí terminaría. La verdad es de que es un tema bastante extenso, Sí. se podría seguir hablando de otras cosas, pero por el momento creo que ya más o menos se abarcó todos los temas. De mi parte creo que la conclusión es que no sabemos lo que hablamos. Ajá. Hasta que lo expresamos y decimos, a ver, con que eso quería decir. Sí, efectivamente. y aún así no nos entendemos del todo. No, y Ni jamás a nos vamos nosotros entender. mismos. Yo solo voy a decir que el español es el mejor lenguaje. Ustedes no pueden tener un Quijote. El inglés no se puede tener un Quijote. El inglés creó el Quijote. No, efectivamente. Los Entonces, alemanes, a ver, con el Quijote, solo po- en español pudo haber existido el Quijote. solo en español y en alemán. ¿Por qué es que los alemanes llegaron a este problema del fascismo? ¿Por qué será? Por el lenguaje. Exactamente. Por el Entonces, lenguaje. Jesús, qué maestro. shout out a Jesús, sabe qué maestro. cosas, sabe Él cosas. sabe cosas. Shout out, invitado. Pero yo fui por Matt. Yo, Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá.